las reformas laborales que se están gestando en el gobierno y lo que está haciendo el sindicalismo. La editorial de esta semana. Voces contra la violencia de género. Delegación del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, USDOL, estuvo de visita en Colombia. ¿Qué dijeron? Argos y la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera ICM firmaron un acuerdo marco internacional. ¿De qué se trata? El Ministerio de Trabajo dejó sin efecto circulares expedidas en la pandemia y la 049 del 2019. Yo soy Ferney Darío Jaramillo, integrante del equipo de comunicaciones de la Escuela Nacional Sindical, y junto a la emisora virtual de ADIDA producimos este programa que se llama AIL Radio. Este es un programa informativo de la Escuela Nacional Sindical y de su agencia de información laboral. Este podcast estará disponible en la emisora virtual de ADIDA y en la página web de la agencia de información laboral, que es ail.ens.org.co. También nos puedes escuchar en las principales plataformas de podcast. Muchas gracias por escucharnos y compartir nuestros contenidos. Hoy es 3 de diciembre del año 2022. En nuestra edición hablamos de las reformas que se están gestando. Tendremos algunas voces de la campaña 16 días, 16 voces contra la violencia de género. Vamos a conversar sobre la visita del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos a Colombia, de la firma de un acuerdo marco internacional entre la ICM y Argos, y finalmente hablaremos de las medidas tomadas en la pandemia y la dañina circular 049 del 2019. Bienvenidas y bienvenidos. La Agencia de Información Laboral de la Escuela Nacional Sindical presenta AIL Radio. AIL Radio. Todo lo que pasa en el mundo del trabajo, el sindicalismo, la defensa de los derechos humanos y la democracia, lo escuchas aquí en AIL Radio. AIL Radio. La opinión de los especialistas sobre los temas de actualidad. Esta es la editorial. La editorial. El gobierno busca hacer cambios en materia laboral, pero el sindicalismo es un actor fundamental en la concreción de las mismas, y así ha quedado evidenciado en las reuniones que se han venido desarrollando para concertar las diferentes reformas. Gustavo Petro ha planteado transiciones importantes como la energética, la productiva y la de la paz total. En todas ellas hay dimensiones que tienen que ver con el mundo del trabajo y el sindicalismo ha venido participando. Hay que recordar que el pasado 8 de septiembre el movimiento sindical realizó la Conferencia Nacional del Trabajo, donde le entregó una serie de documentos al gobierno nacional. Varios de ellos fueron incluidos en el borrador del Plan Nacional de Desarrollo. Por otro lado, el gobierno ha creado 4 subcomisiones de la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Públicas y Salariales, las cuales vienen discutiendo los temas de las reformas. Sobre esto trata la editorial de esta semana. Carlos Julio Díaz nos habla sobre las reformas y sobre el trabajo de las subcomisiones. En este momento podríamos señalar que el movimiento sindical viene desarrollando unas iniciativas de reforma laboral en el contexto de las líneas estratégicas que el gobierno de Gustavo Petro ha planteado en materia de transiciones. Entendemos que la primera transición tiene que ver con la dimensión económica y hay 2 dimensiones de ella, que es la transición energética y la transición productiva. En estos 2 componentes económicos de esta transición, el tema central va a ser lo de empleo y empleabilidad, en la medida de que esa transformación de la estructura productiva permita generar empleos adicionales, nuevos empleos para absorber el desempleo y la informalidad laboral de los cuentapropios. La segunda dimensión tiene que ver con el tema de la paz total y lo que tiene que ver con la transición del autoritarismo en política a un modelo democrático. Allí el eje central de esa transición es la promoción del diálogo social para transformar la cultura de intolerancia que hay en Colombia y que con seguridad vamos a tener mejores resultados de lo que hemos tenido en la historia reciente. Y finalmente, la transición en materia laboral, pasar de una cultura de ilegalidad a una cultura de legalidad laboral, reforma
reformas gruesas a la seguridad social en pensiones y salud. Sobre esto hay que señalar que el sindicalismo el pasado 8 de septiembre, como ya lo habíamos informado, pues presentó un paquete de propuestas en materia de políticas para el plan de desarrollo, que algunas de ellas ya se han recogido en el borrador que se conoce de plan de desarrollo, especialmente en lo que tiene que ver con fortalecimiento de la inspección laboral, en lo que tiene que ver con formalización del empleo público y promover una cultura de formalización en el sector rural. Eso ya quedó. Faltan cosas como libertades sindicales, faltan cosas como derecho de huelga, etcétera, etcétera, que se irán adicionando en lo que falta de estos diálogos regionales vinculantes y obviamente en las transiciones que se haga de este debate en el Consejo Nacional de Planeación y en el Congreso de la República. Podríamos señalar que para darle trámite a estas propuestas, la Comisión Nacional de Concertación creó 4 subcomisiones. Una de estas subcomisiones es la de empleo y empleabilidad, otra es la de reforma pensional, en la que estamos como escuela haciendo parte del equipo de apoyo técnico. La otra tiene que ver con estatuto del trabajo, en donde ya hemos participado con insumos y elementos de lo que sería una reforma laboral. Y el último es el de análisis de decretos y proyectos de ley. Entonces creo que estas subcomisiones van a entrar con mucha fuerza desde el 15 de enero, pero nos parece importante que ya hoy lo que se ha propuesto esté en la agenda de la discusión con los empresarios y el gobierno, para que surjan de allí los proyectos de ley que se presentarán en la legislatura que empieza en el primer semestre del Congreso de la República. Por su parte, el mismo ministerio hará, los decretos reglamentarios que se acuerden también en materia de derecho colectivo o de derecho individual, y también ir transitando en lo que entenderíamos debe ser el Estatuto del Trabajo. Esto ya hoy hay algunas ideas, pero nos parece importante que esto se consolide el próximo año. Saludamos estas iniciativas del gobierno de construir el nuevo enfoque, estatuto y régimen laboral desde la perspectiva del diálogo social con los empresarios, trabajadores y gobierno, y obviamente invitando a la academia y a los centros de pensamiento para que den aportes que vaya en la idea de mejorar la condición laboral de los trabajadores colombianos. El diálogo social es importante y este gobierno lo ha entendido así. Por eso el trabajo que se desarrolla en las subcomisiones que se han creado. Se espera que las propuestas que salgan de allí sean las más convenientes para el mundo del trabajo en el país. En AIL Radio. Variedades. Por estos días, desde diversas organizaciones se promueve a través de redes sociales la campaña 16 días de activismo contra la violencia de género. La Escuela Nacional Sindical, con el apoyo de la aplicación, una serie de videos que se están compartiendo diariamente. En ellos, diversas mujeres expresan la necesidad de que se acabe la violencia de género y que puedan disfrutar de sus derechos. Hoy vamos a escuchar algunas de esas voces. La violencia patrimonial contra las mujeres es una de las formas de violencia más invisible en nuestra sociedad. Esta hace referencia a todas esas acciones o actos que limitan nuestra autonomía económica o nuestra capacidad de acceder a bienes y servicios. Cuando a una mujer se le niega la titularidad, por ejemplo, sobre la tierra, cuando se le niega un bien en la sociedad conyugal, cuando se le retienen los documentos, todos esos actos son actos de violencia patrimonial. Necesitamos hablar más de estos temas, necesitamos evidenciarlos, visibilizarlos, acompañar a las mujeres que sufren estas situaciones. Necesitamos que el Estado abra mecanismos para la denuncia, para acceso a la justicia sobre estas situaciones. Necesitamos entender que la violencia va más allá de los actos físicos. Necesitamos entender que la violencia va más allá de los actos físicos contra nosotras. La violencia es simbólica, la violencia es sexual, la violencia es económica, es patrimonial. Necesitamos una vida libre de violencias. Necesitamos eliminar la violencia contra las mujeres. No más violencia psicológica contra las mujeres, que tengamos un ambiente sano en nuestros espacios de trabajo, no más gritos, no más violencias, no más agresiones verbales hacia nosotras. Nuestros cuerpos son territorios de paz, por eso digo no más violencia contra la mujer. No más discriminación hacia las mujeres. Las mujeres somos sujetas de derecho y por lo tanto tenemos derecho a vivir en igualdad de condiciones y oportunidades. Tenemos derecho a no ser discriminadas por raza, nacionalidad o edad.
nosotros confiamos en que se superen las barreras para el acceso a la administración de justicia de las mujeres, teniendo en cuenta el trabajo del cuidado que ellas realizan, teniendo en cuenta una perspectiva de género que les permita no solo acceder a la justicia, sino obtener decisiones favorables y que ayuden a superar la inequidad estructural en nuestra sociedad. No más violencia en el lugar de trabajo contra las TRH. Merecemos condiciones de trabajo digno, un salario legal vigente, merecemos remuneraciones, que le paguen todo lo de ley y también merecemos estar afiliadas a riesgos laborales. No más violencia institucional contra las mujeres, porque un mundo del trabajo libre de violencias, de abuso y de acoso es un mundo del trabajo más productivo y más competitivo. Las mujeres tenemos derecho a vivir en un mundo libre de violencia y acoso. Las mujeres tenemos derecho a ganar lo mismo que los hombres cuando ocupamos los mismos puestos de trabajo. Las mujeres tenemos derecho a estar en los sindicatos y de los partidos. No más violencia machista contra las mujeres. La aplicación Aliadas está disponible para descargar en la tienda de aplicaciones de los celulares Android. Allí, las mujeres pueden ver los videos y además leer infografías sobre los derechos. Otra de las herramientas interesantes que tiene la app es una calculadora que le permite a las trabajadoras domésticas calcular el monto de lo que les deben pagar, ya sea por salario, liquidación o prima de servicios. Desde AIL Radio las invitamos a descargar esta app y tener una muy buena herramienta en sus celulares. Si escuchas AIL Radio, también querrás vernos y leernos. Síguenos en Twitter como @ENSColombia, en YouTube y Facebook como Escuela Nacional Sindical. También puedes visitar ail.ens.org.co. Una delegación estadounidense estuvo de visita en Colombia y en conjunto con el gobierno colombiano se hizo un anuncio muy importante. La visita estuvo encabezada por la subsecretaria de Asuntos Internacionales del Departamento de Trabajo USDOL, Thea Lee, y el director de la Oficina de Asuntos Laborales y Comerciales, Matthew Levin. Una de las reuniones sostenidas en el país fue con los viceministros de Relaciones Laborales e Inspección Laboral, Edwin Palma, y el encargado de Empleo y Pensiones, Juan Carlos Hernández. Según informó el Ministerio de Trabajo en un comunicado, en el encuentro con la delegación se escucharon los diferentes lineamientos que tiene el gobierno nacional en temas como reforma laboral y pensional, el respeto por los derechos de las y los trabajadores, la protección de las y los líderes sindicales y la orientación de las multas que se imponen desde la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio de Trabajo. Sobre este último tema, Caracol Televisión dio a conocer parte de las declaraciones que dieron los dos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Thea Lee dijo que el tema de cobro de multas es muy importante y que sin la capacidad de imponer o cobrar las multas, la impunidad seguirá en el país. De la misma manera se refirió a la tercerización laboral. Esto fue lo que dijo la subsecretaria de Asuntos Internacionales de USDOL. Nuestra prioridad adicional es mejorar el tema de cobro de multas. Esto es importante también con respecto al sector privado y cumplimiento, que sin la capacidad de imponer y cobrar multas que sean sustanciales, se va a ver entonces que los problemas de impunidad van a seguir siendo rampantes. Otro tema que tiene que ver con este aspecto es el abuso de la subcontratación. Esta es un área cual demasiados empleadores están alejándose de sus obligaciones laborales y están tratando de crear una relación laboral que no sea justa, que los mantenga ellos lejos de la responsabilidad de seguridad social. Esa es un área en la cual seguramente vamos a necesitar unos cambios a nivel legislativo. De la misma manera, el director de la Oficina de Asuntos Laborales y Comerciales, Matthew Levin, se refirió al tema del cobro de multas y dijo que era importante este tema. Yo sé mucho menos de cobrar multas de lo que cualquiera de ustedes puede saber, pero si estamos hablando de 22 millones de dólares que se están esperando para cobrar, por ejemplo, para mandarlos para el SENA, pues sería muy bueno tener ese dinero. Y necesitamos entender acerca de las fuentes potenciales para el cobro de multas, pero sí debo decir que esto tiene que ver con lo que Thea estaba mencionando, y es la impunidad. ¿Qué pasa con todas estas multas, todas estas penalidades que se están imponiendo y nadie las está pagando, nadie las está respetando? Eso manda un mensaje muy
poco en favor y que no se compadece con todas las cosas positivas que ustedes están mencionando. Que me comenten acerca de eso. Además de eso, pues sí les felicito acerca de todas las cosas positivas que ustedes están mencionando. Que me comenten acerca de eso. Además de eso, pues sí les felicito acerca de todas las muy buenas ideas y los pasos que se van a dar hacia el futuro. Según el Ministerio del Trabajo, al 30 de septiembre del 2022, los empleadores adeudaban cerca de 100.000 millones de pesos al sector trabajo por concepto de multas por incumplimiento a las normas laborales, de los cuales tan solo se han pagado 16.000 millones de pesos. Con el cobro de esas multas se podría fortalecer el sistema de inspección, vigilancia y control, sobre todo en el aspecto de la prevención. Otra de las ventajas de poder cobrar las multas es que los empresarios cumplirían más las normas. En AIL Radio. Variedades. El pasado mes de octubre se llevó a cabo en España el 5º Congreso Mundial de la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera ICM. En el marco de ese evento se firmó un acuerdo marco internacional entre la empresa multilatina Argos y este sindicato global. Este hecho marca un hito en lo que tiene que ver con la firma de este tipo de acuerdos, porque es el primero que la ICM firma con una empresa que opera fuera de Europa y cuyo capital es netamente latino. ¿Pero qué es un acuerdo marco internacional? Un acuerdo marco internacional o global es un instrumento negociado entre una empresa multinacional y una federación sindical mundial con el fin de establecer una relación entre las partes y garantizar que la compañía respete las mismas normas en todos los países en los cuales opera. Estos acuerdos contemplan estándares laborales mínimos que se deben cumplir en todas las plantas que tiene la empresa en el mundo. El firmado entre Argos y la ICM se aplicará en las plantas que la empresa tiene en Honduras, Panamá y Colombia, y se espera que después se aplique en otros países donde la empresa tiene operaciones. Le preguntamos a los voceros tanto de la ICM como de Argos sobre el Acuerdo Marco Internacional. Nilton Freitas, representante regional de la ICM, y César Mejía, gerente de Personas, Cultura y Propósito, nos enviaron sus respuestas por escrito. Nilton Freitas de la ICM tiene expectativas que este Acuerdo Marco Internacional firmado con Cementos Argos S.A. vaya más allá del esfuerzo de protección de derechos de los trabajadores en sus plantas e instalaciones y que pueda ser aplicado en todos los eslabones de la cadena de valor asociado a la industria del cemento. Por ahora cubre a trabajadores de las plantas de Honduras, Panamá y Colombia, pero es susceptible de ampliarse a otros países donde la firma mantiene operaciones. Su crecimiento será un esfuerzo conjunto como resultado del diálogo social progresivo que plantea el propio acuerdo y responde al interés de las partes de incrementar los estándares de trabajo decente donde quiera que Cementos Argos esté operando. Cierro comillas. Freitas también habló del beneficio que tendrá este acuerdo para los trabajadores y trabajadoras del Grupo Argos. Abro comillas. La ICM cuenta con sindicatos afiliados donde Cementos Argos S.A. tiene operaciones y este acuerdo constituye un aro de protección adicional a las convenciones nacionales vigentes en este momento. No las sustituye, pero sí las refuerza en sus contenidos para su cumplimiento. Por otra parte, el acuerdo constituye la oportunidad para que las trabajadoras y los trabajadores de la corporación intercambien puntos de vista sobre la naturaleza del trabajo y sus condiciones en diferentes países, pero de una misma cultura empresarial. En este sentido, contribuye a una sana práctica del internacionalismo y la solidaridad entre los trabajadores como clase, indistinto sea el país donde se encuentren. Cierro comillas. Por su parte, César Mejía también se refirió a lo que significa el acuerdo para las y los trabajadores. Abro comillas. El acuerdo exalta el diálogo social y algunas características sobre las cuales se han cimentado las relaciones laborales en Cementos Argos y considera deben seguir siendo la guía en la consolidación de una empresa que crea valor a la sociedad, ejemplar, referente, sostenible y competitiva, integridad, respeto por las personas, comunicación abierta y permanente, liderazgo, productividad y autodesarrollo, valoración de la diversidad, condiciones de trabajo seguras y búsqueda permanente de la excelencia profesional y personal. Cierro comillas. Sutimac es el sindicato mayoritario de Cementos Argos en Colombia. A su vez, esta organización es afiliada a la ICM y fue partícipe de la construcción de este acuerdo marco internacional. Su presidente, Manuel Fernández, se refirió a varios aspectos positivos que tiene este acuerdo marco internacional. Escuchemos a Fernández. Nosotros consideramos varios aspectos que deben ser relevantes para el sindicalismo y para una organización sindical de industria con más de 60 años de historia como lo es Sutimam. Consideramos que como primero es una nueva práctica sindical propositiva que va más allá del sindicalismo contestatario basado en pautas acordadas con antelación.
para el sindicato implica participar en la prevención de violaciones a las negociaciones colectivas y tener una activa intervención en el seguimiento de las condiciones de trabajo en las cadenas de producción de las multinacionales. El sindicato mayoritario, como es el caso de Sutimá, en el país guardia el sindicato firmante, se recibe de manera implícita el reconocimiento de ser la organización más representativa frente a la empresa y frente a todos los trabajadores, les sean afiliados o no. Consideramos que el sindicato emprende liderazgo frente a otros sindicatos de otros países donde la misma empresa multinacional, en este caso la organización sindical mayoritaria en América Latina. El sindicato es la expresión orgánica, técnica, política y objetiva de un real internacionalismo obrero, incluso por encima de las federaciones sindicales internacionales, que vienen a convertirse en su herramienta. Con ello o con esto, la organización sindical va más allá de su espacio de acción nacional y en la práctica se constituye en defensora de los derechos de los trabajadores y compañeros de clase fuera del ámbito nacional, hermanándose con las organizaciones sindicales de otros países donde la empresa multinacional tiene presencia. Consideramos que con esto se combate la carencia de un ordenamiento jurídico internacional, eficaz, que aún no termina de ser concretamente efectivo en el marco de la OIT, es decir, con instrumentos de peso y compromisos capaces de hacer frente a las violaciones de derechos humanos en su propia área de influencia y además puede apoyar este frente en otros países y con sus sindicatos hermanos de la misma compañía. Consideramos que los acuerdos marcos internacionales constituyen en la práctica una forma de negociación colectiva a escala mundial en torno a lo que hoy es posible ya homogenizar y que evidentemente no es aún el salario o la jornada de trabajo, pero sí pueden serlo los derechos básicos del trabajo, la base del trabajo decente o el trabajo digno. Consideramos que esta propuesta o este acuerdo marco internacional, que ya es una realidad, junto a la pertenencia a la red internacional de conformar una red internacional de sindicatos de cementos Argos, es parte de la dimensión diferente de la política internacional de la organización sindical mayoritaria, en la casa matriz, en el caso de Argos en Colombia y en el caso de Sutimá. Por último, no menos importante, es otra manera de blindar las pautas establecidas en el Convenio Colectivo Nacional en Colombia, que nos coloca en el espacio internacional para fortalecer el internacionalismo proletario, relacionando con los diferentes compañeros que laboran en las plantas de cementos Argos. Argos tiene presencia en 15 países, en algunas no existen sindicatos y esto nos da herramientas para interactuar y buscar la forma de organizar a esos compañeros. Argos y la ICM venían trabajando en la concreción de este acuerdo marco internacional desde el 2018. Las relaciones laborales en la empresa desde hace algunos años han sido buenas y se espera que con este documento sigan siendo así o aún mejores. En AIL Radio. Mediante la circular externa 0071 del 30 de noviembre del 2022, el Ministerio del Trabajo dejó sin efecto las circulares expedidas en el marco de la pandemia del COVID-19 y la 049 del 2019. El documento resalta que la emergencia sanitaria ya está superada y que la circular del 2019 no contó con la participación de las y los trabajadores. Conversamos con Mary Laura Perdomo, abogada de ILAU, y con Iván Daniel Jaramillo del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario sobre el significado de la medida tomada por la ministra Gloria Inés Ramírez. Ambos se mostraron complacidos. Primero vamos a escuchar a Mary Laura Perdomo, quien fue una de las abogadas que apoyó al movimiento sindical en la denuncia que éste hizo contra varias de estas circulares expedidas por el entonces ministro Ángel Custodio Cabrera. Perdomo habla sobre algunas de esas resoluciones y muestra su satisfacción por la expedición de la circular 0071 que las deja sin efecto. Escuchemos. Nosotros celebramos que el Ministerio del Trabajo haya sacado una circular en la que deja sin efectos las circulares expedidas por el Ministerio del Trabajo de Duque y del ministro Ángel Custodio Cabrera, que fueron expedidas durante la pandemia. Esas circulares, al parecer del movimiento sindical y a mi opinión propia, lo que hacían era aprovechar una circunstancia excepcional de la pandemia para desmontar o relativizar derechos laborales y garantías ya obtenidas por los trabajadores y trabajadoras y dejarle un mayor margen de acción
a los empleadores para que descolgaran derechos con excusa de la pandemia. Dentro de esas circulares se encontraba, por ejemplo, la que creó irregularmente y legalmente la figura de trabajo en casa, que tenía menos garantías y menos protecciones del teletrabajo, que no contaba con sustento legal y que dio piso para que se fuera la gente a teletrabajar de fondo, pero sin garantías de teletrabajo. También había una circular, la 033, que partidas acordaran, entre comillas, bilateralmente con cada trabajador, reducir horarios de trabajo, reducir salarios, reducir condiciones de trabajo. A nosotros no nos gustaba porque una, desmontaba pues la representatividad sindical para discutir ese tipo de condiciones, y dos, porque partía de una idea errónea de que los trabajadores tienen capacidad de negociación con el empleador cuando es claro que ellos están en una desventaja natural y que no tienen cómo negociar ante un empleador las imposiciones que él le quiera poner. También estaba la circular 049, que desmontaba las garantías de la estabilidad laboral y permitía que los inspectores del trabajo autorizaran despidos de personas con debilidad manifiesta, con enfermedad o con discapacidad. Entonces, nosotros celebramos durante la pandemia el movimiento sindical atacó esas circulares, pero como eran un acto unilateral del Ministerio del Trabajo que ni siquiera tenía control de constitucionalidad ni control de legalidad, pues no tuvimos posibilidades jurídicas de enfrentarlas a más de la realidad ni control de legalidad, pues no tuvimos posibilidades jurídicas de enfrentarlas a más de las reuniones y de las denuncias que se hizo en ese momento por el movimiento sindical. Entonces, creemos que es un gran logro y un gran avance de este nuevo ministerio haber tumbado esas circulares. Por su parte, el abogado y profesor Iván Daniel Jaramillo también se refirió a las circulares expedidas en la pandemia. Dijo que estas les quitaban derecho a las y los trabajadores. Esto fue lo que nos dijo el investigador. Sí, efectivamente esta circular 71 de 2022 tiene la virtualidad de derogar todos los lineamientos que se habían incluido en las circulares durante la emergencia sanitaria, que fue caracterizada en el ámbito de intervención laboral por la protección del empleo a través de la relajación y reducción de derechos laborales. Hubo un compromiso en el disfrute de derechos de los trabajadores como denominador común de estos lineamientos del ministerio de la época para afrontar todas las situaciones derivadas de la económica, social y ecológica, y luego la emergencia sanitaria. La derogatoria de esas circulares significa dar primero certeza jurídica de la inaplicación de esas directrices. Hay que resaltar y aclarar de forma muy importante que también se incluye la derogatoria en una circular poco deseable para el buen funcionamiento del sistema de relaciones laborales en Colombia, que es la circular 049 de 2019, que articulaba todos los procedimientos de trámites para despido de personas con discapacidad, para levantar el fuero de que gozan estas personas, que tiene muchísimas disfuncionalidades cuya derogación pues da muchísima tranquilidad, ¿no? Y respecto de las circulares que se profirieron en el contexto de la emergencia sanitaria, que se dejan sin efecto por conducto de esta circular, pues hay que resaltar dos cosas muy importantes, ¿no? La primera, la relajación del principio democrático de producción normativa que se vivió en la pandemia, dada la urgencia en la toma de medidas. Hubo una contracción de los canales democráticos de trámite de los mecanismos de intervención para la regulación de las situaciones laborales y condiciones laborales, que fue asumido por el Ministerio a través de circulares que tuvieron muchísimas complejidades en cuanto al verdadero alcance de estos instrumentos jurídicos. Pasamos de hablar de leyes, decretos, la Constitución, a hablar de circulares en ese periodo que generó muchísimas dificultades. Con la expedición de la circular 0071 se espera que no haya confusiones y que no se aplique nada de lo que está en las circulares que quedan sin efecto, lo que al final redundará en más protección de los derechos de las y los trabajadores colombianos, lo cual es uno de los principios del Ministerio de Trabajo. Este programa es producido por la Escuela Nacional Sindical con el apoyo de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Escúchelo por ADIDA Radio o por su plataforma digital preferida.